Hola gente, ¿cómo están? Estamos ahora en esta primera emisión de Variopinto. Aquí les presento a Jair, que es mi co-host de este podcast, entrevista, plática entre amigos. Entonces, Jair, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, muchas gracias. Creo que este proyecto que vamos a iniciar tiene mucho futuro, Claro. porque va a estar padre. Me encantó la idea y el concepto de Variopinto, porque pues vamos a hablar de cosas diferentes, ¿no? Vamos a hablar de Claro. cosas que son atractivas para la mayoría de la gente que nos va a estar escuchando, pero yo creo que la promesa principal es que van a tener ahí un toque especial sobre pues bueno, lo que tú has vivido y lo que hemos vivido en este tiempo, que yo creo que puede haber algo rescatable para la gente. Distintos puntos y de vista y de opinión que podemos tener en el camino. Bueno, me presento, yo soy Omar Ochoa, soy abogado de profesión, inversionista por convicción y político de pasión. Okay. Entonces yo creo que esas combinaciones podemos hacer algo interesante en esta plática y hablar de distintos temas que nos pueden generar a los dos mucho gusto por estar aquí con nosotros, ¿no? Claro, yo creo que me identifico bastante. También soy abogado por profesión, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. Y por ahí también hemos tenido la fortuna de crear ahorita 3 empresas en las cuales hemos estado pues trabajando duro desde hace 7 años en cada una de ellas. Y político yo también por yo creo que por vocación también, o sea, Por me vocación. encanta la política, me encantan los temas públicos, porque al final de cuentas yo creo que son los que marcan la pauta para todo lo económico, y creo que me fui dando cuenta en mi experiencia como emprendedor, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, también eres emprendedor, eres abogado, eres emprendedor y bueno, político de convicción porque pues yo creo que queremos hacer el bien a la sociedad porque todos los políticos debemos hacer el bien o queremos hacer el bien al fin del cuento, ¿no? Claro. Oye, Omar, tengo Entonces, una súper pregunta para a ti, que yo ver, creo que sería muy importante y muy emocionante conocer tu punto de vista en este sentido, porque ahorita como te comento, yo siento que los emprendimientos que he tenido muchas veces pudieron haber fracasado si no hubiera tenido una visión de políticas públicas, una visión de política, ¿no? Te lo comparto porque el otro día estábamos viendo por ahí cifras del INEGI sí, en todo México, y estábamos viendo que el estado con mayor índice de natalidad en este momento creo que son los estados de las zonas costeras. Entonces, si tú quieres iniciar, por ejemplo, un negocio, una guardería infantil o un kinder, pues ujú, Nuevo León no es un buen lugar para iniciarlo porque los índices de natalidad están muy bajos, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo ves en ese sentido la importancia de que la gente esté conectada a las decisiones públicas para poder emprender? ¿Qué tanto para ti es importante esa conexión entre las políticas públicas y el emprendimiento o los negocios? sí, el emprendimiento desde mi punto de vista debe de ser primero con pasión. O sea, el tema que vas a vender, el tema que vas a crear, debes Claro. de hacerlo totalmente con pasión, estar convencido de lo que vas a vender y de lo que vas a generar. Ok. Entonces, aparte de eso es muy importante hacia qué mercado vas a ir. Obviamente, como tú dices, tienes que revisar datos, estadísticas para ver si tu producto va a funcionar en el mercado que quieres llegar. Pues vamos a decir, tú lo acabas de decir, los índices de natalidad, pues y vas a ir sobre un tema en ese en específico, sobre padres o recientes padres o primeros padres o niños, pues tienes que buscar estos índices para poder ya acercarte. Pero la verdad, yo sugiero y siempre he pensado que lo que debemos hacer es pasión, porque siempre hay gente, o sea, si tú dices, no es mi tema o hay una estadística que no me puede funcionar tanto hoy, sin embargo, siempre va a haber gente a la que tú puedas estar cercano y le puedes vender tu producto si tú lo vendes con mucho amor y con mucha pasión. Eso que tú estás vendiendo realmente lo quieres vender y quieres ayudarle a la gente con ese producto que le vas a entregar o ese servicio que le vas a entregar. Eso debe de ser lo primordial a la hora de hacer un emprendimiento o hacer un nuevo proyecto, hacer una compañía, hacer esto. Ok, Esa es mi va. opinión. No, pues está perfecto. Fíjate que al principio, cuando nosotros iniciamos por ahí 360, que es una escuela de desarrollo personal,
Al principio teníamos también este tema de mucha pasión, porque al final de cuentas empezamos sin cobrar, empezamos prácticamente por amor al arte, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta que también cuando tú no le pones precio a lo que tú haces, mucha gente también no lo valora. O sea, de repente como que tenemos ese estigma, la ciudadanía o las personas tenemos ese estigma de que si hay una cosa que es gratis, no vale tanto la pena, ¿no? Claro. Entonces, pues al principio creo que empezamos a entregarle un valor a 360, empezamos a cobrar y en ese momento empezamos a ver que todas las personas que asistían le daban un poquito más de compromiso a 360, ¿no? Sin embargo, ahorita, como lo comentas, nos hemos dado cuenta también dentro del seminario que pues muchas personas, como tú lo comentas, muchas personas, se han ido integrando, pero por eso, no tanto por una estadística, porque nosotros iniciamos nuestro primer emprendimiento sin conocer cuántos jóvenes había, sin saber, es más, así te lo pongo, ni siquiera sabíamos a qué público íbamos dirigido, simplemente poníamos una publicidad en redes sociales cuando recién Facebook inició, y ellos llegaban y se llenaba de personas de todas las ciudades porque no habíamos identificado un nicho, y fíjate que eso nos sirvió mucho porque desde ahí empezamos a nutrir el seminario y eso fue lo que nos dio prácticamente la gasolina para ir aumentando. Entonces concuerdo mucho con tu punto de vista en ese sentido. Y otra duda que he tenido en estos días y creo que también es importante es ahorita la situación de la pandemia que a todos nos ha afectado, ¿verdad? Que a todos nos ha pegado por ahí. ¿Qué experiencias has tenido tú en tus negocios o lo que has hecho? ¿Qué experiencias has tenido en ese sentido? ¿También te llegó a afectar? Porque sabemos que eres por ahí experto en inversiones en bienes raíces. Sí. ¿Tú qué nos recomiendas y cuál fue tu experiencia en la pandemia? Mira, la verdad es que se generó un clima de miedo en toda la sociedad de que qué iba a pasar. Te platico mi experiencia, que creo que es la mayoría de todos, es que cuando nos avisan que va a haber este encierro, que debe haber sido aquí en Monterrey en abril del año pasado, el 2020, todos creíamos que iba a ser un encierro de 30 a 40 días, una cosa así. Sí. Entonces, yo te lo digo en lo personal, que dije, alguien me está dando unas vacaciones, tengo que aprovecharlas en algún sentido. Entonces me volví loco, empecé a comprar libros, me metí a cursos. Entonces yo quería aprovechar esos 30, 40 días, quería ser una mejor versión de mí mismo terminando estas vacaciones que no tenía desde hace tanto tiempo, en la que tenía permitido, no eran vacaciones, tenía permitido estar en mi casa y estar haciendo lo que yo quisiera, ¿verdad? Entonces llegaron los 30 días, llegaron los 40 días y seguíamos igual. Llegaron los 50 días y los 60 días y seguíamos igual. Entonces, creo que también en el entorno familiar nos empezamos a conocer más las familias, nos empezamos a acercar más uno al otro. Ya no pasaba eso de el Omar que se va a las 8:30 de la mañana a su oficina, regresa hasta la hora de comida y luego se vuelve a ir a la oficina y regresa hasta la noche, sino ya era un Omar que estaba todo el día en compañía de su esposa, de su hija, veíamos, compartíamos. Entonces también se hace el núcleo familiar más fuerte, más firme. Okay. Entonces creo que en general, o sea, en la personalidad de cada una de las familias y en la personalidad de cada uno de nosotros que hemos vivido esta pandemia del encierro, creo que todos salimos mejores personas. Eso va a pasar. Todos salimos mejores personas. Salimos mejores personas de que cuando empezó el encierro, con más positivismo, más todo esto, ¿no? Al ser todos un poquito más positivos, creamos una opinión de que había posibilidades en distintos ramos. Y siempre lo he dicho, y no nada más lo digo yo, es todo lo que leo, lo dice Tony Robbins en sus libros, en su libro de Money, Dinero, de Tony Robbins, dice, las mejores épocas para invertir en cualquier cosa, y en inmuebles, que eso es lo que me dedico yo, las mejores épocas para invertir son las épocas de crisis, donde hay miedo, donde todos empiezan a asustarse, a vender barato, porque necesito el dinero a guardarlo. Yo no sé para qué la quieres guardar, pero necesito el dinero para guardarlo. Entonces llegan las mejores oportunidades. Sí. Entonces cuando llegan las mejores oportunidades, ahí tienes que comprar, y ellos te dicen, entrevistó a 10 millonarios que se dedican a inversiones a nivel mundial, y esa fue la respuesta. Tú tienes que invertir cuando haya época de crisis. Y dice algo ahí muy padre en su libro, una cita: cuando llegue el invierno
por más frío que sea, llegará la primavera. Y cuando llegue la primavera, recogerás tu fruto. Claro. Entonces, haz tu inversión cuando esté más frío el invierno. Entonces, la época de crisis, la época en la que estamos viviendo aún todavía, vale la pena hacer inversiones. Sí, obviamente tienes que tener cuidado en no descapitalizarte, no tener esas preocupaciones el día de mañana. Sin embargo, creo esto no va a durar toda la vida. Y cuando termine, vas a poder recibir esos frutos. Ok, me parece, fíjate que ahorita que lo comentas así, yo viví una experiencia similar cuando apenas llega la pandemia y nos avisan ahí por febrero, marzo, igual lo mismo, dije, vamos a estar 3 meses y vamos a poder salir otra vez, pero bueno, esos 3 meses vamos a esperarnos, ¿no? Ahí nuestros cursos eran presenciales, tuvimos que rápidamente hacerlo todo en línea e igual empecé a aprovechar, dije, ¿sabes qué? Este va a ser el momento en el cual necesitamos aprender. Y yo creo que va a ocurrir eso en la mayoría de la sociedad. Yo he estado de repente teniendo videollamadas con algunos amigos, pláticas con otras personas que no había visto hace tiempo atrás, y la mayoría de las personas, que lo he notado como un común denominador en todos, es que todos para esta época ya han mejorado. Al menos ya se leyeron un libro o dos. Sí, claro. Entonces yo creo que terminando este tema de la pandemia, la gente va a estar más preparada para aprovechar todas las oportunidades. Esto, ¿cómo ves tú? O sea, esta situación, ¿cómo la ves tú? Porque muchas personas esperan que vaya a existir un crecimiento acelerado en el tema económico, tanto en México como en el mundo, porque siento que hay muchas personas que el día de hoy están diciendo, a ver, esto ya no me vuelve a pasar. Sí. Me ocurrió, me quedé sin nada, perdí mi trabajo, perdí a lo mejor a un ser querido, no fui cuidadoso, no invertí este tiempo, esto ya no me va a volver a pasar. Yo lo veo eso, yo creo que arriba del 60% de la población al día de hoy. ¿Cómo crees que nos llegue a afectar en los siguientes años? Porque si estás invirtiendo ahorita, creo que el día de mañana todo lo que invertiste te va a dar demasiados frutos. Sí, de hecho eso. Hay una expectativa de la gente, lo que le llaman los economistas, esta parte de tener dónde está el dinero. O sea, el dinero sigue estando. O sea, si vamos a poner un ejemplo, si hay $1 millón dándole vuelta al mundo, pues el $1 millón está dando vueltas, ¿no? Claro. O alguien lo tiene guardado, o alguien está vendiendo algo y está reproduciendo. Entonces, obviamente hay ramos que en esta pandemia crecen un poco más y otros bajan. O sea, hay ramos que se han dañado bastante, pero pues el ramo hospitalario, los equipos médicos, pues ahorita todo venden, ¿verdad? Claro. Entonces a lo que voy es que ahí está el dinero. Pues el día de mañana ellos van a invertir en otra cosa que nos va a producir a otro tipo de empresas, que va a generar el dinero y dar vuelta. En el momento en el que se estabilice todo, yo creo que se van a generar muchas oportunidades para mucha gente. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Que palabra muy sonada en los últimos meses, esa resiliencia, ¿verdad? Ser distintos, cambiarnos, modificarnos a nosotros mismos. Oye, es que quiero ser el mismo Omar que era en enero del 2020, pues no, tengo que yo cambiar, tengo que ser un poco más digital de lo que era, tengo que vender mis productos más digitales, no tan presenciales. Tú lo acabas de mencionar, es algo importantísimo. Entonces tú ya vas a tener, o sea, tú, el Yair de hoy o el Yair del mes que viene, que podamos tener un poco más abierto todo, pues va a tener esa dualidad que no tenías. Tú ya vas a poder vender tu curso presencial, el que quiera, y tu curso en línea, el que quiera. Entonces ya tienes una dualidad que ni siquiera tenías pensada en enero del 2020. Entonces, esa resiliencia, esas oportunidades que nos estamos creando, creo que es importantísimo para todos nosotros. Va a funcionar. Insisto, seremos mejores personas, o ya somos mejores personas, sí, somos más capaces. Y acelerados. Fíjate que hoy precisamente estaba platicando con un amigo, se llama Samuel. Y Samuel me estaba comentando que estuvo con un cuate y este cuate le dijo, oye, hace 3 meses yo tuve una impresión completamente distinta a ti. No pensé que fueras tan inteligente. Así le comentó, así directo, ¿no? Y entonces, Samuel me dice, pues me sacó de onda que me dijera eso. Y le dije, ¿y tú qué opinas? Y me dice Samuel, fíjate que tienes razón, pero lo que él no sabe es que el Samuel de hace 3 meses ahorita ha cambiado.
Así, Anda, eso es una persona claro, diferente porque he conocido diferentes personas, me he nutrido y he entendido muchas cosas y ahora mi comportamiento es diferente. ujú, Y yo creo que él lo notó en 3 meses y le digo, pues precisamente yo también lo noto en ti. Yo noto un crecimiento contigo exponencial. Veo que eres otra persona de hace 3 meses ahorita. Él no se equivocó en su juicio. claro. Simplemente tú el día de hoy eres otra persona. Y qué bueno. Entonces estamos viendo crecimientos exponenciales de todas las personas o de la mayoría de las personas Sí, que realmente tuvieron este chip, el de voy a utilizar esta pandemia para mejorar. para mejorar, claro, Así claro. es. Sí, es algo importantísimo. No, claro que todos lo estamos viendo desde el lado muy positivo de lo que nos ha pasado, ¿verdad? Claro. Te conozco, eres una persona positiva y me conoces, soy una persona positiva. Pero obviamente ha habido bajas en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, no, los mismos inversores que yo tenía en el 2019 no son los mismos inversores del 2020, claro. Pero esa forma de cambiar y ser un poco distinto ha sido lo suficiente para no estar hablando de cosas terribles Claro. en lo que a mí me respecta y me compartes que tú también haces lo mismo, ¿verdad? O te Claro. ha pasado lo mismo. Sin embargo, hay un tema en específico que nos pasa aquí a la gente de Monterrey, a la gente que somos de Nuevo León, los que sí se han visto muy dañados por el tema del coronavirus son los microempresarios. Claro. Veía unos datos en Data Nuevo León, chequenlo, Data Nuevo León es ahí importante, vienen todos los datos de Nuevo León, es la economía, socioeconomía en el estado de Nuevo León, es una página importante, y decía, o dice de todas las empresas que hay en el estado de Nuevo León, el 89%, bueno, el 90% de las empresas son microempresas. Claro. ¿Qué son las microempresas? Pues la peluquería, el salón de belleza, la de las uñas, la boutique, la tiendita chiquita en las plazas comerciales. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Son 140,000 empresas más o menos, si no me equivoco, en Nuevo León. Si no, ahí me lo refiero. Pues el 90% de ellas son microempresarios. Los microempresarios son esas pequeñas empresas que solamente viven del dinero de un solo empresario, uno, dos o tres o cuatro personas nada más, Claro. pero son la mayoría. Ellos han sido totalmente afectados porque con los cierres, con esta política del gobierno del estado de Nuevo León de estar cerrando y todo esto, han sido sumamente afectados. Leía unos datos terribles, pues no terribles, pues es que es una realidad. 10 meses cerrado una empresa, pues ¿qué puedes hacer? ¿Qué rentas puedes hacer? ¿Qué opinas sobre esta parte? Pues fíjate que en lo personal también tenemos ahí por ahí, ahorita que mencionabas un salón de belleza, saludos a Elan y a Cintia. Exactamente eso, o sea, yo creo que cada vez que se lanza una alarma en el estado de semáforo rojo y que todos tienen que cerrar, pues es un momento que a nosotros nos agüita, Sí, porque dices, oye, esperaba, ya teníamos la cita para el fin de semana, ya teníamos la cita para el domingo y a veces las personas no se pueden, no no se se puede pueden mover presentar. o no pueden en otro horario porque están trabajando, ¿no? Claro. Entonces, o lo vamos a postergar hasta que se pueda. Y en ese tema de las medidas que ha tomado el gobierno del estado, como tú lo comentas, en algunas ocasiones yo creo que es complicado tomar ese tipo de decisiones, es complicado tomar la decisión o cierras o dejas abierto, ¿no? Sin embargo, por ahí yo tengo una opinión variada, porque yo siento que esta ola de contagios que se ha venido en Nuevo León es mucho por el tema del transporte público. Ok. Yo lo veo porque he visto por ahí videos de varias personas y de varios actores políticos que se han subido a los mismos camiones y dices, oye, ¿dónde está la sana distancia? Aquí no hay sana distancia. Claro, no Y, existe. y creo que el ir a afectar a las empresas en lugar de mejorar el tema del transporte ocasionó muchos problemas al inicio. Yo me acuerdo que incluso redujeron bastante las líneas de transporte, los camiones que estaban en circulación y eso provocó muchas aglomeraciones al principio de la pandemia. Creo que hoy ya eso se estabilizó, sin embargo yo creo que las medidas no han sido las correctas en ese sentido. Me hubiera gustado que por ejemplo en un H-E-B, en un Walmart, en un no sé, cualquier tienda, De las cadenas que por comerciales cierto no grandes. nos patrocinan, pero deberían de patrocinarnos. Ok. este
Me gustaría que en lugar de cerrarlos a ciertas horas, mejor que los dejaran abiertos 24 horas para que puedas ir a hacer tu súper a las 2, 3, 4 de la mañana y no tengas que generar aglomeraciones dentro de los mismos supermercados, ¿no? Eso es lo que a mí me encantaría, pero como tú comentas, o sea, claro que a todos nos afecta el tema de los cierres, pero también de repente tienes que ser consciente para no afectar tampoco a las personas y también no saturar los hospitales, que realmente es un problema ahorita. Pienso que hay un tema esencial que es la política del gobierno reactivo. Okay. En vez de estar preparado para cosas, porque a mí nadie me puede decir que por lo menos ya le pensaste, pues si tienes 10 meses, 9 meses, los meses que tú quieras, ya tienes para generar políticas públicas en caso de este tipo de cosas, que es una pandemia, coronavirus o lo que tú quieras llamarle. Entonces, a mí se me hace muy poco, o no se me hace correcto más que todo, que sigas reaccionando en vez de tener una política pública real. Eso es lo que a mí me llama la atención. Tienes razón. Entonces, sí es muy buena idea la que tú acabas de comentar, pero hay expertos en la materia, o sea, hay economistas que te pueden decir, ¿sabes qué? Este es el comportamiento social te va a decir esto, comportamiento en otros países en el que te va a decir, debes de hacer aquello, debes de hacer lo otro. Lo acabas de dar ejemplo perfecto, el transporte público. ¿Cómo vas a menos transporte público para qué? ¿Cómo? O sea, es más transporte público, ¿no? Así para es. que haya más espacio entre la gente que va subiéndose a ese camión, al metro, o lo que tú gustes, ¿no? ¿Crees que es un tema también de organización? Porque, por ejemplo, también Meramente se me había ocurrido, ¿por qué no cambiamos los horarios de trabajo? Yo creo que a lo mejor hacemos turnos de 4 horas y que la gente se puede transportar en esas 4 horas a su trabajo, y yo creo que es un tema meramente de organización también. Sí, claro, es un tema meramente de organización con iniciativa privada, gobierno del estado o gobierno federal también, incluir a todos, claro, para poder ver de qué manera puedes salir adelante. Si no, como nacieron los 3 turnos de Monterrey, porque hay 3 turnos, hablas en otros estados y no saben de qué estamos hablando, pero aquí hay 3 turnos. ¿Y por qué hay 3 turnos? Porque la iniciativa privada empezó a ver de qué forma podía funcionar un poco mejor las cosas en su empresa y no poder tener más calidad con sus servicios, y a sus empleados también pagarles mejor, claro, y a tener menos tiempo y jornadas de trabajo menos forzadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes hacer muchas cosas para que las cosas funcionen. No creo que sea una situación en la cual sigas tener que reaccionar el gobierno de la ocurrencia. Así es. Entonces, no debe ser gobierno de ocurrencias, debe ser gobierno de estadística, gobierno en el cual debemos de trabajar con gente preparada, para que esa gente preparada te pueda decir qué es lo que pudiera ser mejor. Claro, hay márgenes de error, no digo que no. Sin embargo, entre más preparado estés, menos equivocación, menos probabilidad de que te equivoques, pues. Ok. No sé qué opinas sobre eso. Pues fíjate que opino muy similar a ti. Sin embargo, también creo que México, y ahora ya me voy a salir un poquito del estado, pero me voy a ir al tema de México en general. Siento que México ha manejado también hasta cierto punto muy bien la pandemia, independientemente de Nuevo León, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos una fortaleza del peso en este momento, ¿verdad? Sí. Que está contra el dólar aquí en 19.70. Y también vemos que las políticas públicas, en lo que podemos ver un poquito más de fuerza, es que México tiene un proyecto de terminar de vacunar a su población este mismo año de 2021, es lo que se busca, y los mejores países, los países que están dentro del G20, van a estar a la par también de México, y van a estar a la par de Estados Unidos, que es una superpotencia, y siento que es una medalla para México el hecho de decir, vamos a tener a todos nuestros adultos mayores vacunados antes de marzo, o en marzo vamos a terminar hasta los 50, 60 años. Creo que eso se ha manejado muy bien, pero en el tema económico, o sea, en el tema sanitario yo creo que vamos bien, en el tema de las vacunas vamos muy bien, pero en el tema económico creo que también se logró otro gran acierto. Por ahí en el tema de macroeconomía se recomienda que cuando tú estás
en una recesión, que es lo que nos está ocurriendo ahorita aquí en México, estás en una baja, ¿verdad? Económica, que lo mejor que puede hacer el gobierno es seguir, y mucha gente no lo sabe, pero es seguir con el gasto público para poder inyectar presupuesto en esos sectores, que se pueda generar obra pública, ¿verdad? Y que a través de ese presupuesto que se está ejerciendo, poder rescatar a la ciudadanía, porque pues va a ser un flujo económico que se va a quedar aquí. Cuando lo haces con la iniciativa privada, por ejemplo, empresas que vienen de Europa, empresas que vienen de Estados Unidos, normalmente el hecho de que el dinero vaya a ese tipo de empresas, ese dinero también sale del país, claro, pero no se queda en la economía circular. El hecho de que sea un gasto público acelera que la economía circular surja, y creo yo que es una buena apuesta, porque porque yo realmente lo estoy esperando y estoy invirtiendo en eso. Estoy esperando para que en el 2022 venga un crecimiento exponencial y que nos vaya muy bien a todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que se ha manejado muy bien la pandemia. ¿Tú qué opinión tienes? Tú pues veo que le sabes un poquito el tema económico. Me queda claro que el tema del gobierno federal ha funcionado en la política sanitaria que ha llevado a cabo. No emitió la política de hacer pruebas, y tiene un sentido. O sea, yo para qué quiero hacer pruebas de todos lados si sales positivo, ¿qué? Voy a gastar. O sea, no hay cura aún, ¿verdad? O sea, no teníamos cura, por decir. Entonces, ¿para qué gasto en pruebas? Okay. Mejor gasto en infraestructura hospitalaria, en el rescate financiero de los empresarios, este rescate financiero que hizo el gobierno federal sobre los microempresarios, o a crédito a la palabra. Dan una cantidad de dinero, tú te inscribes, dan una cantidad de dinero, sabes que tengo esta empresa, y pues cerré en este sentido. Entonces hay un pequeño rescate, o sea, el rescate debe ser del gobierno federal. El gobierno, el país te tiene que rescatar, no te puede rescatar la iniciativa privada. Porque la iniciativa privada obviamente tiene fines privados, claro, y personalísimos, que no son los fines nacionalistas que deberíamos de tener, ni tú ni yo, ¿verdad? Claro. Entonces el rescate debe venir del Estado. Y creo que en esa parte el gobierno federal ha trabajado muy bien sobre nuestros adultos mayores, ha trabajado muy bien con nuestros jóvenes, es muy importante, que son estas dos partes de la sociedad, claro. Los jóvenes de un lado, si tú ves una línea, entonces una línea de tiempo, por decirlo así, los jóvenes de un lado, los adultos mayores del otro, son los que nos balancean, y todos los que quedamos en medio, pues nos toca hacer otra parte. Sin embargo, los que tenemos que cuidar son estas dos partes, que son los jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, y estos adultos mayores, para que nos balanceen completamente. Creo que la postura del gobierno federal ha sido la correcta, y se van a dar los resultados próximamente. Lo vamos a ver, así como dices tú, el 22 va a ser algo que nos va a encantar, nos va a gustar. México va a ser uno de los que va a sobresalir en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo en esa parte contigo. Y la cereza del pastel, para mí la cereza del pastel fue, acabo de ver yo creo que hace tres días aproximadamente, acabo de ver por ahí una nota donde la recaudación del SAT aumentó este año. O sea, lograron aumentar la recaudación del SAT a pesar de que hubo pandemia, a pesar de que hubo crisis económica. Pero mucha gente va a decir, sí, se aumentó la recaudación del SAT, pero ¿dónde? ¿De quién? ¿Quién fue la persona que aportó más? Pues fíjate que por ahí me enteré y vi en la nota que realmente las personas que aportaron más en esta ocasión fueron las grandes empresas. Las empresas que la mayoría del mexicano dice, oye, ¿por qué ellos no pagan los impuestos suficientes? Pues ahora se adoptó una política pública donde, oye, la recaudación tiene que venir de la gente que tiene más, claro, porque tiene que haber una mejor distribución de la riqueza. Tenemos 51 millones de pobres ahorita, y creo que es algo importante, porque la clase media, por ejemplo, yo que tengo ahorita un salón de belleza, las personas que nos consumen son personas como nosotros, personas que prácticamente dependen del flujo de la economía circular.
¿verdad? La persona que de repente, no sé, la señora que se quiere ir a arreglar el cabello, que va a nuestro salón de belleza, es la que le puede aportar ahí. Necesitamos que haya recurso en esa sociedad porque, pues prácticamente, como dice el presidente, por el bien de todos, pues primero los pobres, pero es la realidad porque ellos son los que meten el flujo económico con nosotros. Pero al generar tanta desigualdad y sin haber recurso económico en la gente de escasos recursos o en la clase baja, por así decirlo, pues creo que nos afecta a nosotros también la clase media, ¿no? Entonces creo que es un tema solidario, pero también es un tema de entendimiento de macroeconomía para saber cuál es el rumbo del país y cuáles son las decisiones de política exterior que está tomando el gobierno. Yo ahorita veo un México fortalecido que tiene una buena relación con Rusia, con China, con Estados Unidos, sí, con Canadá, con Argentina. O sea, lo veo más dinámico que en ocasiones pasadas. Yo veo un México fortalecido con sus relaciones políticas exteriores y eso creo que también ha fortalecido mucho el peso y eso también creo que nos va a dar mucha ventaja en el 2022 porque ya no nos están viendo como entreguistas, nos están viendo como personas que se prestan a la negociación y al diálogo, pero tampoco nos vamos a dejar, ¿verdad? De que las empresas extranjeras hagan lo que quieran acá. Y un punto de vista que tuve al inicio, que quiero aclararlo porque es importante, sí, al inicio de esta pandemia, yo también cuando escuchaba las primeras notas del periódico decía, no, cómo el gobierno va a estar en contra de las empresas extranjeras, no va a venir inversión extranjera, pero realmente ese no era el tema, ya que me metí de lleno a estudiarlo, sí, yo veo que el tema era bajo qué condiciones vienen esas empresas, porque cuando vienen ese tipo de empresas y de repente tú permites que esas empresas puedan hacer lo que sea con los recursos mexicanos, pues prácticamente todos esos recursos van a salir del país, porque no hay una regulación, no, sí, yo conozco empresas extranjeras fregoncísimas que vienen a México y el 80% de su utilidad se gasta aquí mismo en México, claro, en su misma infraestructura, en el crecimiento de la empresa, porque hay políticas públicas que favorecen que se genere una economía circular en México, ¿no? Y también he visto empresas extranjeras que todo lo contrario, ¿no? Ahí tenemos casos de algunas aquí en Nuevo León, sí, claro, que realmente lo que hacen es sacar el dinero de aquí y llevárselo a otro país, en lugar de que exista esa economía circular. Sí. Que ahorita yo he visto a la mayoría de los activistas que también critican ese tipo de políticas públicas. Claro. Yo he visto a la mayoría de los activistas diciendo, consume local. Sí, sí, claro, eso es lo que estaba promoviendo el gobierno federal. Sí, el consumo local, el consumo mexicano, el consumo de la empresa mexicana ha sido uno de los estandartes del gobierno federal. Entonces, de hecho, ahorita que lo mencionas muy claramente, ¿quiénes fueron los que aportaron más ahora con esta recaudación de impuestos? Pues estas grandes empresas mexicanas que han sido el estandarte también de la iniciativa privada en México. Entonces todas estas grandes empresas pues han pagado sus impuestos y al pagar sus impuestos hay una gran recaudación y cuando hay una gran recaudación económica pues también el beneficio es para todos los mexicanos. Entonces ha estado funcionando, o sea, la política económica nacional e internacional o extranjera, o no sé cómo decirle, globalizada, ha funcionado. De las dos partes, ha sido como un vaivén, desde mi punto de vista, ha funcionado. Hay unos críticos, porque críticos siempre va a haber, de la posición. Cada opinión que tenga yo la puedes criticar, obviamente. Claro, claro. Y cada opinión que tengas tú yo la puedo criticar. Entonces, pero no porque la critiques significa que esté bien, sino es un punto de vista distinto. Claro. Entonces, lo que hay que ver es el resultado de ello. Y creo que los resultados se están dando en esta política económica del gobierno federal para que este país sea mejor. Exacto. Y este país creo que está siendo mejor. Creo que nosotros los ciudadanos somos mejores y creo que todos tenemos una esperanza realmente en que estemos creciendo uno a uno. No podemos olvidar esa parte de que la iniciativa privada tiene que existir. Claro. Estos empresarios, estos emprendedores, tú eres emprendedor, yo soy emprendedor, queremos existir, queremos trabajar, queremos funcionar y necesitamos apoyo, obviamente, de las políticas públicas. Sí las necesitamos, claro que lo necesitamos insisto, no esta parte reactiva de los gobiernos de ahora que necesita Yair en su tema en específico en una de sus empresas, a ver cómo le ayudo. No, ya tener un plan preparado para las situaciones
específicas para los microempresarios, para los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los macroempresarios. Tener situaciones específicas, regulación, leyes, fondos económicos, todo esto es importantísimo que lo deberían de tener para no ser estos gobiernos reactivos de que, pues ya nos llegó una pandemia, bueno, pues ya nos prepararemos. Bueno, pues pero puede pasar un huracán. Claro. Puede pasar, no sé, otro tipo de situación en la que se van afectados cada uno o algún sector económico y hay que cuidarlo. Así como de repente puede haber desempleo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Políticas públicas para ayudar a los desempleados. Okay. Políticas públicas. Tenemos que tener la información, tenemos que tener la regulación para eso. ¿Y qué esperas, Omar, por ejemplo, en el tema de las bienes raíces? La gente que está invirtiendo en bienes raíces, ¿qué esperas tú en el tema de bienes raíces para este 2021 que ya inició? 2020, para el tema de bienes raíces en este 2021, creo que va a funcionar. Va a seguir funcionando, va a generar más expectativa, obviamente. ¿Por qué? Porque si hubo una parálisis. Bajó el 25 al 30% de lo que se venía vendiendo en México. En Nuevo León bajó hasta el 20% de lo que se venía vendiendo, de lo que se venía moviendo el tema de bienes raíces. Pero creo que va a despuntar. También es muy fácil decir, ya bajé el 20 y luego empato, entonces me veo muy bien, ¿verdad? No, creo que sí va a despuntar, el tema de bienes raíces. La gente está pensando más en cómo vivir en su casa, cómo adecuar su casa, por esto la nueva funcionalidad del home office y toda esta parte. Entonces, como estamos más tiempo en nuestras casas, pues ya queremos más nuestra casa, ya la queremos más adecuada, más bonita. Quiero un mejor lugar para vivir. O sea, vivía en un lugar X. ¿Por qué? Porque no me importa, porque todo el día trabajaba, ¿no? Claro. Pero ahora como también trabajo en mi casa, quiero un mejor lugar para vivir. Entonces la gente se está moviendo de donde vivía y quiere reinvertir en un mejor lugar para vivir en ese momento y donde su familia tenga un entorno. Entonces, yo tengo una familia, entonces busco buenas amenidades en mi entorno, tengo espacios públicos buenos, entonces estoy buscando esa parte en la que pueda convivir mi familia. Esta pandemia también ayudó a darnos cuenta de las necesidades que tenemos cada una de las familias y las personas. Entonces, creo que también los desarrolladores tienen que trabajar mucho en eso. Claro. Los desarrolladores, los municipios, los gobiernos, tienen que trabajar en darle mayor calidad y mayor calidez a toda esta parte urbanística para que podamos caminar mejor en la ciudad, para poder andar en bicicleta, para poder movernos en transporte público y tener espacios públicos para poder recrearnos. Claro. Estos parques van a estar, ya están abarrotados, nos encanta estar ahora. Los parques. Oye, y el tema que creo que es muy importante, hablando de situaciones como ya lo vimos, pandemia, coronavirus, nos encerramos, pero la contaminación siguió en Monterrey. O sea, teníamos un mes guardados y tú salías a ver en tu ventana y había contaminación. No estaba funcionando el transporte urbano, la gente no salía, los coches no salían y había contaminación. ¿Qué crees que esté pasando en ese sentido? ¿Realmente son las empresas las que están, porque también las empresas estaban cerradas, o no estaban cerradas? Eso es lo que yo no sé. Entonces, ¿qué realmente es lo que está contaminando Monterrey? ¿O quién está contaminando Monterrey? Eso es algo muy importante que lo debemos de ver para poder hacer regulación en ese sentido. No sé qué te parezca a ti. Fíjate que es un tema que desde hace mucho tiempo ha estado como en el consciente colectivo muy fuerte. La mayoría de los jóvenes es un tema que traen, o sea, me incluyo en el tema de la contaminación. Claro que te afecta, claro que quieres un mejor aire para respirar en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y yo creo que fue algo impresionante el ver, porque todos estábamos esperando que bajara bastante el tema de la contaminación cuando pues ya no había carros. Y fíjate que desde mi ventana, yo creo que en el tercer o cuarto día había llovido, salí
y se veía completamente limpio. Dije, creo que es por el tema de los carros, ¿no? O sea, Okay. el tema de que ya no hay tanto tráfico. Eso fue lo que tú pensaste. Eso fue lo que yo pensé, porque también se veía vacío. O sea, después de que nos dieron prácticamente el toque de queda del coronavirus en febrero, las primeras 2 semanas la gente ni siquiera quería salir ni al supermercado, porque era algo que ni siquiera conocíamos, no sabíamos qué onda. Entonces yo sí noté una baja en la contaminación cuando me asomé a la ventana. Pero después de 3 o 4 días que seguíamos así, volví a notar que el ambiente en Monterrey estaba un poco contaminado. Sí. Por ahí escuché, fíjate, no sé si sea verdad, pero por ahí escuché que se había venido arena del desierto. O Sí, sea, que sí, el desierto claro. del Sahara, Del Sahara, y algunas, pues yo creo que tormentas de aire habían levantado mucho polvo y que por ahí era la cuestión de que había mucha contaminación. Sin embargo, también vi a varias gente en el ámbito político, pues poner algunas publicaciones donde la contaminación del aire estaba muy alta. Entonces realmente se empezó a investigar, ¿no? De dónde venía, si era un tema de pedreras, si era un tema si era un tema de las empresas, la contaminación de las empresas. Yo creo que hubo muchas empresas que no pararon, ¿eh? Yo creo que hubo muchas empresas que no pararon en el tema de producción. Y yo también creo que el tema de las pedreras está afectando actualmente a Nuevo León. Por ahí sé que ha habido algunas regulaciones, sin embargo no hemos terminado por cerrar ese tema, ¿no? Y por ahí también hay varias personas que están echándole la culpa a la refinería de Cadereyta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que se necesita una investigación más completa de lo que está ocurriendo. Y ahorita, fíjate que anteriormente no lo había visto, pero por municipio ya tienen indicadores de la calidad del aire. Y eso también te va dando pues pauta para saber por dónde viene todo el tema de la contaminación. A mí me llama mucho la atención la parte esta de... hace poco me tocó ver el plan de desarrollo municipal del municipio de Monterrey. Y te desglosa todo lo que es Monterrey, entonces es realmente extraordinario. Está en la página de Monterrey, tú te metes plan municipal del municipio de Monterrey y te desglosa todo, tal cual. Y una de las partes era pues el tema de contaminación y medio ambiente, y te da unos números terribles. El 98% del agua y de los mantos acuíferos en Monterrey está contaminado. El 98%, entonces pues es todo. Todo. O sea, no hay más. O sea, Sí. todo está contaminado todos los ríos, está contaminado todos los subsuelos. Entonces, ¿qué parte es la que no estará funcionando para que las empresas, los ciudadanos y todos en general sigamos contaminando? Seguimos contaminando, hay basura en las calles, no hay limpieza, no hay un programa de limpieza en el gobierno municipal, estatal, en el cual podamos ver el resultado de alguna política pública en fuera de la contaminación y el medio ambiente. Creo que lo explicaba un maestro que tuve en Derecho Ambiental, que es, tú necesitas ponerle un bote de basura a la gente. Claro. Porque si no, la gente va a aventarlo en la calle. Pero si ve el bote de basura, pues se lo pone en el bote de basura. ¿Qué necesita después de eso? Ponerle 3 botes de basura. El que recicla papel, el que recicla orgánico y el que recicla vidrio, para que él separe. Entonces, necesitamos darle a la gente las opciones para poderlo hacer. Pero si la conceptualización del municipio o el estado no está en ese sentido, creo que la gente no vamos a poderlo hacer. No sé qué opinas tú en ese sentido. Fíjate que vi un documental en Netflix que está súper padre. Creo que, no sé si fue en Inglaterra realmente donde estuvo el estudio, pero recuerdo muy bien que por muestras del río que pasaba por ahí, que pasa por toda la ciudad, se dieron cuenta que la mayoría de la ciudadanía de esa ciudad, la redundancia, claro. Sí. Se dieron cuenta que la mayoría eran consumidores de cocaína. Porque la mayoría de nuestros residuos, de todo lo que comemos y consumimos, va y para, pues prácticamente a ese río, ¿verdad? Bueno, sí. Las ciudades de allá. Me imagino que tiene que ser algo similar acá en Nuevo León. Y yo creo que ha de ser un tema también de manejo de residuos, cómo se están manejando. Por ahí tengo un amigo que le sabe un poco el tema de la recolección de basura, y él me estaba comentando que a las empresas no se les recoge la basura como a un ciudadano normal.
ellos tienen que contratar su propio sistema de recolección de basura. Y también por ahí hay muchas empresas que por evitarse ese pago extra, pues tratan de buscar a lo mejor una forma en la cual puedan deshacerse de esos residuos. Yo creo que también el hecho de no tener una buena educación para la ciudadanía y para las pequeñas empresas que de repente se deshacen de algunos residuos muy tóxicos o altamente tóxicos, creo que eso también puede ser algo que esté afectando el tema de la contaminación. No de la contaminación del aire, pero sí del suelo de Nuevo León, ¿no? Claro. Entonces, me imagino que pues todo lo que hacemos tiene una consecuencia y como seres humanos tenemos que ser conscientes de eso. Y si eres consciente de que incluso lo que consumes y lo que comes va a terminar en algún lado, pues ya vas a poder tener esa conciencia de tratar de no perjudicar tanto a tu ambiente. Y yo creo que no es un tema, fíjate, ahí sí lo voy a comentar, no es un tema de los jóvenes. Yo creo que es un tema de los adultos. Los jóvenes, fíjate que yo los he visto muy conscientes en ese tema. Sin embargo, he visto mucha inconsistencia o mucha inconsciencia también en el tema de los adultos. ¿Tú qué opinas de eso? Porque de hecho creo y estoy firmemente seguro en que el tema de las ciclovías que se están implementando en la mayoría de las ciudades actualmente aquí en Nuevo León se da por una presión juvenil, porque ahora los jóvenes, va a haber muchos jóvenes nuevos votantes y a ellos les gustaría tener todos esos espacios públicos. Sí, la verdad es que hay una separación de generaciones que es obvia, una generación en la cual hay un segmento donde somos la gente del coche, hablando de ciclovías, somos la gente del coche, de que para mí todo es en coche, ¿sí? Y luego la juventud está pujando para que haya mejores vías peatonales, mejores ciclovías. Entonces se están golpeando una a la otra. Pero si tú te das cuenta, y a todos los que nos están escuchando, busquen y analicen cuando vayan manejando, vayan caminando, todas nuestras vías han sido hechas para los coches. Sí, claro. Secuestraron la ciudad los coches. Entonces tú vas caminando en tu banqueta y de repente tienes un señalamiento de un alto. El alto no es para ti, el alto es para un coche y te está estorbando en tu paso. Sí, claro. Y luego ves otra señal y te está topando uno a otro y un poste de luz. O sea, no es para ti. Entonces todos los ensanches son para las calles y no para los peatones, mucho menos para los ciclistas. Claro. Me decía un amigo de esa edad que tú estás comentando, que no me incluyo en ella, me decía un amigo que ya no aguantaba los ciclistas porque iban en el carril de los carros. Le dije, ¿y cuál es el carril de ellos? No, pues no hay. Pues ese es el carril de ellos. Claro. Es el carril, o sea, ellos tienen que ir por el medio. Es que se hagan a un lado, no, ese es el carril. O sea, si no tienen carril, ¿por dónde quieres que vaya? ¿Por la banqueta? No, ese es el del peatón. Tienen que escoger un carril y tiene que ser el de menos velocidad. Es el cargado a la derecha. El cargado a la derecha. Entonces, a lo que voy es que está secuestrado el urbanismo para los coches. Vamos a irnos a las épocas hace 200 años, donde ni carretas había, ni carruajes había, sino simplemente eran para mover una u otra cosa. Las calles eran 100% utilizadas por peatones. Claro. Tú te movías en la calle. Las calles siempre fueron diseñadas para los peatones. Poco a poco los coches se fueron metiendo a las calles hasta convertirlas para ellos. Claro. Creo que tenemos que retomar esa parte en la que las calles tienen que regresar a la ciudadanía, las mejores vías tienen que regresar a la ciudadanía para que pueda haber mejor comunicación. Sí nos tenemos que mover, pero creo que en transporte público, menos coches, mayor transporte público de calidad, Claro. mejores vialidades para peatón y mejores ciclovías para todos nosotros. Eso es esencial y la nueva generación, las generaciones que están funcionando hoy, son los que lo están pujando porque lo van a utilizar. Claro. Coincido completamente en esa parte contigo. Entonces creo que es lo que sigue y es lo que tenemos que trabajar tú y yo para que eso funcione. Claro. Todos los ciudadanos tenemos que trabajar para eso. Ahora, fíjate, me ha tocado también de repente, y está muy interesante el tema, porque me ha tocado ver que se incluyen ciclovías en lugares donde no estaba pensado para poner ciclovías. Entonces, ¿qué pasa?
está muy padre la iniciativa de arreglar una calle para poder agregar ese carril para los ciclistas. El problema es que la ciudad no estuvo pensada así. Sí. Y de repente, por ejemplo, ahí me toca, voy pasando por San Nicolás, claro. Y de repente me toca que enfrente de tu carro, de repente te pasan unas líneas verdes por enfrente porque es el lugar donde van los ciclistas. Sin embargo, es súper peligroso también para los ciclistas porque tienen que estarse coordinando también con los semáforos y con los pasos que nunca van a coordinar en el mismo sentido. Entonces, ese tema a mí me llamó mucho la atención porque dije, oye, yo de repente ando en mi carro y digo, ¿qué va a pasar el día de mañana que se me atraviese una persona en una bicicleta? Porque no lo veo venir. Para empezar, llevo muchos años pasando por aquí y nunca ha pasado un ciclista por enfrente de mí, ¿no? Claro. Entonces, siento que eso de repente a mí, cuando empezaron a implementar todo el tema de las ciclovías, me generó como no sé, como una preocupación. Sí. Pero no tanto por el hecho, porque a mí me encantaría que se incluya, claro, o sea, que se incluya las ciclovías, estoy a favor, 100% a favor, porque eso mejora también la salud de todos, ¿no? Sí. Porque aparte de utilizar eso, utilizar el transporte público, utilizar un coche, mucho mejor para cualquier ciudadano. Pero me preocupó la seguridad que tienen, ¿no? Sí. Y de repente ves también pasos de ciclistas donde prácticamente la seguridad que tienen son boyitas, ¿no? Sí. Y cualquier persona se puede ir para allá. De repente también me tocó en San Nicolás. Pasas, no recuerdo cómo se llama, es Avenida San Nicolás, justo Avenida San Nicolás, pasas y de repente pues tienes dos carriles que se van a ir a incorporar a ese, pero y luego se convierte en uno y están los ciclistas de este lado, sí. ¿Verdad? Entonces se empieza a hacer un cuello de botella ahí donde todos están esperando para poder meterse en medio del tráfico. Entonces el hecho también de implementar a lo mejor algunas ciclovías, y eso es algo que yo estoy viendo ahora, implementar algunas ciclovías en algunos espacios que no estaban adecuados y que nunca estuvieron pensados para ciclovías, claro. Siento que puede afectar las vialidades y el tránsito de la ciudadanía. Sí. ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿Qué se podría proponer o qué se podría hacer? Porque esos espacios ya fueron invadidos, no se pensó, prácticamente se desarrolló toda la ciudad sin conciencia. Sí. Entonces, en ese tipo de casos, ¿por qué se puede optar? Mira, la verdad es que yo pienso que al tener una ciclovía que no está funcionando o que no funciona o que no es segura para el ciclista ni para el que va manejando un coche, claro. Volvemos a lo mismo que platicábamos hace rato, son gobiernos reactivos. ¿Qué está de moda poner una ciclovía? Pongo una ciclovía. Y el alcalde se monta una bici ese día y dice que inaugura una ciclovía donde no había nada más que pintó algo, ¿no? Claro. Pintó unas rayas y ya. Y él cree que ya es una ciclovía donde no hay ni proyecto urbanístico, no tiene gente asesorada para que pueda, o no se asesora él, perdón, para que pueda llevar a cabo un proyecto real. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué yo tendría que tener un objetivo de tener una ciclovía? Para trasladarme de qué lugar a qué lugar. Ese sería lo ideal. No, es que para que tú te traslades a donde tú quieras. No, hay que ver primero, lo primero, como dijeran, es que ¿qué es el nicho que tengo que atacar? Cierta parte de la ciudad se tiene que trasladar a otro lado. ¿Cómo logro que ellos tengan la oportunidad en una vía de ciclovía poder llegar a él? No, es que yo quiero poner nada más para que vayan a todos lados, entonces yo ya puedo ir de mi casa a la casa de mi abuelita en bici. Pues no es así. Tiene que tener un proyecto real. Un proyecto real en el que la ciudadanía se beneficie. O sea, no nada más es poner, insisto, una serie de rayas y que los domingos se monten a la bici ciertos políticos y den una vueltita. De eso no se trata. Se trata de que tú ayudes a la ciudadanía y que tengas un proyecto real para que esa gente llegue a su destino con menor costo, no contaminando y para su salud sea mucho mejor. Esa es toda la finalidad. En ese sentido tienen que ir a esas políticas públicas para poder tener mejores vialidades en todos los sentidos. Ok. Oye, Omar, y fíjate, algo hablando del tema del medio ambiente, ahorita que estamos muy saludables y healthy y todo eso, en ese sentido, fíjate que
algo que yo he estado pensando, porque lo he estado meditando bastante tiempo, fíjate, no es ahorita, yo creo que desde que inició la pandemia, empezamos a ver de repente casos de personas que comentaban que pues tenían escasez de alimentos, escasez de comida dentro de la zona metropolitana. Y me empecé a dar cuenta que la mayoría de las colonias de donde yo soy, que es San Nicolás, la mayoría de las colonias o las personas de esas colonias empezaron a plantar arbolitos como ficus, empezaron a plantar arbolitos que pues se veían muy bien como adornos, pero al final de cuentas no te producían algo, no te producen algo que puedas consumir, ¿no? Entonces, ahora que ocurre la pandemia, me di cuenta o me volví consciente de que un error un error de los que cometimos por haber tanta abundancia, porque por mucho tiempo hubo mucha abundancia en la ciudadanía, no necesitabas estar sembrando el aguacate para comértelo, una manzana, una naranja. Para empezar, hay algunas frutas que no se dan acá, pero también la gente ya no estaba pensando en eso. Sin embargo, una de los proyectos que yo creo que serían muy interesantes sería: ¿por qué no la ciudadanía puede estar plantando árboles frutales, verduras, tener huertos urbanos dentro de las mismas colonias para poder que la gente al menos los básicos los tenga cubiertos? Así ya no necesitas ir todo el tiempo a un H-E-B, porque a lo mejor tú mismo puedes producir, no sé, cada año te dan naranjas, cada año tienes tu árbol de aguacates, cada 3, 4 meses sale una lechuga, sale un tomate, zanahoria. Sí. Y creo que podría ser algo importante porque muchas personas, fíjate, muchas personas han olvidado cómo surgen los empleos que el día de hoy tenemos. Okay. Porque para poder tú ser contador, abogado, fiscalista, primero tuvo que haber personas que cumplieran con los básicos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la pandemia? Toda la gente nos regresamos al tema de los básicos, nos regresamos oye, ¿qué es lo principal? La despensa de la casa: frijol, harina, huevo, leche, verduras, y eso es a lo que toda la mayoría de la población regresó. Okay. Entonces, siento que podría hacerse una concientización en la mancha urbana que es Nuevo León, y creo que podríamos mejorar en ese sentido para poder que dentro de toda la comunidad de vecinos pues podamos compartir. A lo mejor tú tienes naranjas, yo tengo limones, ahí te van las naranjas, échame los limones, sí, claro. Ahí te va el aguacate, vamos a por la sandía, la zanahoria, todo lo que se llegue a dar en ese tipo de huertos urbanos. Y creo que eso podría ayudar mucho también a la economía de las familias, porque ya no estarían pensando solamente en los básicos están cubiertos, o la mayoría de las verduras están cubiertas, las frutas están cubiertas, sí. Ya nada más sería una cuestión de avanzar en otro sentido. Siento yo que descuidamos mucho esa parte de los básicos, porque al final de cuentas pues tú eres prácticamente asesor inmobiliario, también eres abogado. Para poder que exista un abogado tuvo que primero existir la posibilidad o la demanda de uno, ¿no? Primero había una huerta de aguacates, los aguacates, el primero fue el transportista, ¿no? De que, oye, yo te los llevo al otro rancho porque aquí no se te venden todos, se te echan a perder. El comerciante, luego el que vende. Y luego, oye, es que me deben muchos aguacates allá en Saltillo, ¿por qué no vas y me cobras? Vamos a ocupar a alguien que vaya y lo cobre. Oye, tuvo problemas el que cobraba. No, pues hay que ocupar un abogado, hay que hacer sistemas jurídicos. Entonces, nuestros empleos nacen desde ahí, pero mucha gente olvidó esas bases, olvidó ese tema de los básicos, y ahora que ocurre la pandemia, el regresarnos, la falta de recursos económicos, creo que destapó, o más bien hizo consciente a la ciudadanía de eso, y creo que es algo en donde muchas ciudades del área metropolitana deberían de volver a poner atención, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, sí considero que se debe de retomar esta parte verde que teníamos en las ciudades mexicanas, por lo menos Monterrey, que es en la que he vivido, y en su área metropolitana. Yo recuerdo que mi mamá decía cuando era muy niño: oye, veis, corta un limón del limón que tenemos, del árbol del limón, y lo traes a la hora de la comida. Entonces teníamos un limón, ¿no? Y teníamos, creo que un naranjo, y entonces cortábamos una naranja. Entonces, o sea, ¿nunca te pasó que te faltara limón en la comida? Exactamente. Y fíjate, a mí sí, porque no tengo un limón. Porque no tienes. Claro. Bueno, en la casa de mis papás ya no existe ese limón. Claro. Hubo un cambio de conciencia urbana en la cual se eliminaron todas esas porque era baratísimo. Porque era más fácil comprarlo afuera que tenerlo ahí, no sé. Habrá un cambio de conciencia urbanística seguramente, y el tema de procesados distinto, y la economía cambió, que hizo que las casas ya no tuvieran eso, que forma parte importante. Pero ¿cómo podemos hacer
de reincentivar a esta gente. Insisto, tenemos gente, o sea, tenemos ciudades, tenemos familias y tenemos personas que estamos buscando más verde, estamos buscando mejores espacios, estamos buscando menor contaminación, más convivio con la naturaleza. ¿Cómo los podemos incentivar? Yo recuerdo que la Ciudad de México hace unos 10 años y un proyecto que lo hizo en una ciudad de Inglaterra, que no recuerdo cuál es, pero cuál era el tema principal de ellos o cómo incentivaron, es que todos los techos de las casas hicieran jardines. Okay. Entonces, pues tú en tu casa lo puedes hacer, yo en mi casa lo puedo hacer, los que vivimos en una casa podríamos hacerlo. Sin embargo, dices, ¿y como para qué, verdad? Bueno, los gobiernos municipales incentivaban diciendo, si tú tienes un jardín, no pagas predial. Entonces, y no nada más no pagas predial, te ayudamos con ciertos materiales para que puedas poner tu jardín. Okay. Entonces, ¿qué sucedía? Pones un jardín en tu terraza o en tu techo más que todo, armas una terraza, generas un nuevo espacio en tu casa, bello, que tenga pues tu zacate, tenga pues, un arbolito, unas macetitas, algo bonito, generas algo bonito, te ayuda el gobierno municipal o estatal para poderlo hacer y no pagas predial, porque estás generando una ciudad más verde. Claro. Entonces, aparte de todo eso, tu casa funcionaba mejor porque ya no necesitabas impermeabilizarla, porque todo esto que tú estás haciendo se impermeabiliza, entonces no necesitas impermeabilizarla cada año y todo este rollo. Entonces era ganar, todas en ganar. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Pues darle la oportunidad a la gente, incentivar a la gente para que a eso hagan. Y cuando tú tengas esas oportunidades, podrás poder compartir, ¿sabes qué? Yo sembré romero, pues a mi vecino le doy romero, le vendo romero para que me cambie por unos tomatitos, Claro. y por unos chilitos o una serie de cosas que no sé, que pudieras, no soy experto en ese sentido, pero pudieras sembrar y que puedas producir en tu mismo jardín, ¿verdad? Ya me emocioné, Bueno, ya me ya emocioné. te lo imaginaste. Sí, ya me emocioné sembrando menta para las bebiditas y el Sí, romerito, claro. Y de todo. Por supuesto. Entonces, creo que también, insisto, todo tiene que ver con políticas públicas. Claro. Para poder que la ciudadanía pueda tener esas oportunidades que a veces no las tenemos conscientes, pero si nos las hacen llegar, podemos generarlas. Okay. Creo que es muy importante que los gobiernos municipales, estatales y federales tengan en sí las necesidades de sus gobernados, de los ciudadanos, qué es lo que necesitan para poderles darles esas herramientas. Okay. Yo creo que se podría hacer algo bonito en ese sentido. Sí, yo también. No sé qué te parece. No, está perfecto, me gustó la idea. Aparte, pues yo creo que ya hay mucha gente, fíjate, últimamente en redes sociales me he topado a muchas personas que ya lo están implementando, pero no porque gobierno lo esté comunicando, sino porque ellos por su propia cuenta se les está ocurriendo. Ahora que estuvimos en pandemia, creo que hubo muchos muy creativos que dijeron, también me voy a aventar ese huerto urbano, porque aparte yo creo que se siente mejor, ¿no? Yo creo que se siente mejor de repente cortar un limón que tú produciste, sí, claro. A lo mejor comerte una zanahoria que tú plantaste. Yo creo que estaría padre, y aparte como que estaría cargado de muy buena energía y muy buena vibra porque estás produciendo algo, ¿no? Sí, estás esperando a que crezca ese chiquito limoncito para que cuando sea grande lo vas a respetar. Y compartirlo. Claro. Porque normalmente cuando creamos algo, o sea, la creatividad es importantísima, que cuando creamos algo o hacemos algo, lo queremos compartir inmediatamente. Claro. Entonces creo que esa parte también hace que las sociedades y el tejido social se vaya uniendo a la hora de crear, querer compartir, hace que todos nos empezamos a unir poco a poco. Es una parte importante que deberíamos de tomar en cuenta, considero. No, completamente. Mira, fíjate que ahorita que estabas hablando estábamos hablando de los temas de contaminación y cómo medio tener las oportunidades y herramientas para ser más ecológicos, por decirlo así. Yo recuerdo que en 2009 hice un proyecto
que se llamaba Ecodependencias. Yo trabajaba en el gobierno del estado y se llamó Ecodependencias. Sigo insistente en que eso tiene que funcionar. El proyecto puede ir para el estado o para la iniciativa privada en las empresas en general. El proyecto en sí buscaba que en cada dependencia fuera sustentable, hubiera un poquito de esta skylight, o sea, esos espacios que no necesitan luz eléctrica, sino que la luz del sol te funciona, y en Nuevo León, pues, bueno, ese no es nuestro problema, tenemos mucha luz del sol. Es en esa parte. Tener nuestros 3 botecitos estos de reciclaje. Okay. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Que tú en tu oficina o cuando vas a trabajar, todo el día estás haciendo eso. Entonces, todo el día estás reciclando, todo el día estás reciclando. Entonces, si tú tienes en Nuevo León 50,000 empleados, son 50,000 casas que vas a llegar, claro, con una educación que tiene tu empleado, y la va a replicar en su casa. En su casa también va a tener su botecito y va a empezar a reciclar. Claro. Entonces, todo empieza desde las bases. Si yo estoy mucho tiempo en mi oficina trabajando en el estado, o en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, y en el cual empiezo a ver la cultura del reciclaje, lo voy a llevar a mi casa. Ese es el objetivo, llevarlo a la casa después del trabajo. Entonces, la iniciativa privada también lo pudiera hacer. Que todos aquellos empleados que tuvieran esas oportunidades, poder llevar a su casa ese reciclaje. ¿Para qué ese reciclaje? Los gobiernos municipales batallarían menos, reciclarían mejor, contratarían menos personas, gastarían muchísimo menos dinero en este reciclaje y en volver a utilizar toda esta parte de la basura que estamos utilizando. Entonces creo que funcionaría y todos los ciudadanos seríamos un poco mejores, y normalmente de una manera inconsciente, porque es algo que está pasando, que no lo estás haciendo consciente, lo estás haciendo porque alguien te lo puso. Esa es la parte en la que digo que debemos, los que generan políticas públicas, políticas privadas, poder hacer esa parte de meternos en el inconsciente de los ciudadanos para ser mejores. No sé si sí, queda claro, ¿no? Y hago completamente clic con lo que desarrollaste, porque fíjate que por ahí yo creo que en el 2000, no sé si fue por el 2017, 2016, tuve la oportunidad 2018 por ahí, tuve la oportunidad de ir a México a presentar una iniciativa donde proponía un etiquetado para la reforestación urbana. O sea, prácticamente lo que estábamos proponiendo en esa iniciativa que presentamos allá en el Congreso de la Unión. En esa iniciativa, lo que en sí se proponía era, había muchos arroyos anteriormente, y esos arroyos lo que hicieron varios municipios fue ponerles losas de concreto en la mayoría de los espacios. ¿Por qué? Porque había mucha inseguridad y porque había personas que se metían ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos recurrieron a poner cemento, ¿verdad? El problema es que se generaron otro tipo de problemas. Entonces la iniciativa era etiquetar un presupuesto para poder romper en algunos lugares banquetas para poder volver a sembrar. O sea, lo que ya se tapó, volver a hacerlo ecológico, volver a hacerlo verde, ¿no? Queremos ver, ¿no?, el tema ecológico. Sí, necesitamos más y mejores propuestas que vayan desde el ciudadano. Claro. ¿Y cómo es desde el ciudadano? No es que los ciudadanos se van a levantar la mano y van a decirlo, sino escuchar a la gente, estar cercano a la gente, ver sus necesidades y en base a esas necesidades poder hacer las propuestas correspondientes. Okay. Nada más que hay ahorita una separación impactante entre el político que tiene el poder con el ciudadano de a pie. Okay. No lo conocen. Están muy lejos. Están muy lejos. Entonces, cuando estás muy lejos, tú crees que es lo correcto. Es como, tengo un gran amigo que dice, es cuando vas al doctor, ¿qué es lo que hace? El doctor te pregunta qué te duele y en base a eso te receta. Pero los políticos, normalmente, los políticos que están en el poder, normalmente recetan sin preguntar lo que a ellos se les ocurre.
Un error. Es un error completamente. Entonces necesitamos escuchar más a la gente para poder dar esas opiniones y políticas públicas necesarias para que la gente tenga lo que merece. Te agradezco mucho, Omar, el dialogar y el nutrirnos, el ida y vuelta de ideas, porque creo que van a salir cosas muy buenas de este podcast, de este video que estamos grabando ahorita. Y yo creo que todavía nos faltan muchos temas por ver. Me gustaría ver tu postura en muchos otros temas que yo creo que vamos a ir viendo día a día. Y pues bueno, agradecerte por la oportunidad de compartir, ¿verdad?, este espacio y pues eso. Bueno, terminamos este primer episodio, este primer piloto, este primer ejercicio de variopinto en el que participamos Jair Guerrero y Omar Ochoa para servirles. Y espero que les haya gustado a todos ustedes y seguir adelante. Ya nos esperamos en la próxima. ¿Qué te parece? Claro, yo estoy encantado. ¿Vale? Gracias. Bye.